Sabemos que el tejido conectivo lo podemos dividir nosotros en un tejido conjuntivo propiamente dicho. Y ese tejido conjuntivo propiamente dicho, a su vez, se divide en un tejido conjuntivo laxo y un tejido conjuntivo denso. Entonces vamos a explicar el tejido conjuntivo laxo. Y el tejido conjuntivo denso se subdivide también en un tejido conjuntivo denso, modelado y no modelado. En esta oportunidad vamos a explicar el tejido conjuntivo denso no modelado. Asimismo, sabemos que el tejido conectivo es el tejido más grande que abarca prácticamente todo nuestro organismo. Donde vayamos en nuestro organismo, ahí encontramos tejido conjuntivo. También vemos que forma parte de este tejido conectivo el tejido adiposo, que también lo vamos a ver acá. Dice tejido adiposo unilocular, porque el tejido adiposo es unilocular y también puede ser multilocular. El que vamos a observar acá y explicar es el unilocular o tejido adiposo blanco o tejido adiposo común. También vamos a explicar acá el tejido conectivo embrionario, de las cuales hay dos tipos, el tejido conectivo mucoide y el tejido conectivo mesenquimal. Entonces vamos a ver las diferentes estructuras y vamos a observar también algunas células y algunas fibras que encontremos nosotros en este tejido conectivo. Ojo, podemos nosotros decir tejido conectivo o también tejido conjuntivo. Entonces vamos a observar una primera lámina que responde a una muestra de pulpejo de dedo, la coloración HE, y lo que vamos a observar son tres tipos de tejido. Vamos a observar el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso no modelado y el tejido conectivo adiposo. El tejido conectivo laxo lo vamos a encontrar en la dermis papilar, o sea, en la parte superficial. Y el tejido conectivo denso no modelado en la dermis profunda, o sea, en la dermis reticular. Ya en la hipodermis nosotros vamos a observar células de gran tamaño que miden 50 a 150 micras, ¿no? Que van a unirse también formando mallas, que corresponde al tejido adiposo. En esta imagen nosotros observamos el órgano que es la piel. Acá en la piel, ya como hemos explicado ya anteriormente, está constituido por tres capas. Una primera capa que corresponde a la epidermis. Una segunda capa más claro, porque la epidermis está más teñido. Toda esta capa más clara corresponde a la dermis. Y una tercera capa en donde encontramos nosotros gran cantidad de células adiposas corresponde a la hipodermis. Pero también debemos señalar acá nosotros que observamos claramente una capa de células muertas de un color eosinófilo que corresponde a la capa córnea o queratina. También vamos a observar nosotros acá que el epitelio estratificado plano queratinizado de la epidermis se invagina hacia parte de la dermis y luego se evagina.
y en esas invaginaciones y evaginaciones forman lo que se llaman las crestas epidérmicas, cresta epidérmica o también clavos epidérmicos. Entre una cresta y la otra cresta encontramos nosotros un área de la dermis, ¿no?, que se encuentra entre ambas crestas, a las cuales se le denomina papilas dérmicas. Papilas dérmicas que tienen mucha importancia, ya que acá se encuentra un órgano receptor del tacto, como son los corpúsculos de Meissner. Corpúsculos de Meissner. Luego vemos nosotros que acá en la dermis existe tejido conjuntivo. Observamos también acá vasos sanguíneos y las células adiposas. Entonces, lo que nos toca explicar es sobre el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso y regular. El tejido conjuntivo laxo, que lo observamos en esta área, en esta zona, se encuentra en esta parte de la dermis llamada dermis papilar o dermis superficial. El tejido conectivo o conjuntivo denso y regular lo ubicamos en esta zona, denominada dermis reticular, la dermis profunda o dermis reticular. Las características histológicas del tejido conjuntivo laxo, las características histológicas de este tejido conjuntivo laxo, es que presenta fibras colágenas delgadas, aisladas, poca cantidad de fibras colágenas, poca cantidad de fibroblastos o elementos celulares, gran cantidad de sustancia fundamental amorfa. Entonces podemos decir que el tejido conjuntivo laxo se caracteriza por presentar fibras colágenas delgadas, aisladas, pocas células como los fibroblastos, fibras colágenas en menor cantidad o en poca cantidad y gran cantidad de sustancia fundamental amorfa. Esas son las 4 características histológicas del tejido conjuntivo laxo. Y en el tejido conjuntivo denso, nosotros vamos a observar que hay mayor cantidad de fibras colágenas, que las fibras colágenas que se encontraban aisladas muchas veces se juntan. Al haber gran cantidad de fibras colágenas, se juntan y forman como si fueran fibras colágenas gruesas. Por eso la coloración acá es mayor y la coloración en el tejido conjuntivo laxo es tenue, una coloración más clara que la dermis reticular o tejido conjuntivo denso. La otra característica es que vamos a ver gran cantidad de fibroblastos, o sea, mayor cantidad de células. Y vamos a ver que hay menor cantidad de sustancia fundamental amorfa. Entonces, en conclusión, las características histológicas del tejido conjuntivo denso y regular son fibras colágenas en gran cantidad, fibras colágenas unidas a otras formando fibras colágenas gruesas, mayor cantidad de elementos celulares como los fibroblastos y menor cantidad de sustancia fundamental amorfa. Entonces claramente podemos nosotros realizar una diferencia entre el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso y regular. Primera diferencia, poca cantidad de fibras colágenas en el laxo y mayor cantidad de fibras
en el tejido conjuntivo denso. Segunda diferencia, fibras colágenas aisladas, delgadas, y en el tejido conjuntivo denso, fibras colágenas unidas entre sí formando fibras colágenas gruesas. Tercera diferencia, pocos elementos celulares, entre ellos los fibroblastos, mientras que en el tejido conjuntivo denso hay gran cantidad de células, entre ellos los fibroblastos. Cuarta diferencia, en el tejido conjuntivo laxo hay mayor cantidad de sustancia fundamental amorfa, sin embargo, en el tejido conjuntivo denso y regular hay menor cantidad de sustancia fundamental amorfa. Esas son las cuatro diferencias. Pero aparte de estas cuatro características que hemos mencionado en el tejido conjuntivo denso y regular, nos falta decir por qué es irregular o no modelado. Entonces, este tejido conjuntivo denso es irregular o no modelado porque sus fibras colágenas siguen diferentes direcciones. Vamos a encontrar fibras colágenas en forma horizontal, podemos encontrar fibras colágenas en forma vertical o podemos encontrar fibras colágenas en forma oblicua. Entonces tiene diferentes direcciones. Por eso se le llama irregular o no modelado. Bien, ahora vamos a observar nosotros el tejido adiposo. Estas células adiposas que se encuentran en gran cantidad van a formar lo que es el adiposo, el cual se encuentra sobre todo en la hipodermis. Tenemos que aclarar acá y decir que existen dos tipos de tejido adiposo. Un tejido adiposo común, llamado también unilocular porque son una sola cavidad, o llamado también tejido adiposo blanco. Y el otro es un tejido adiposo pardo, o también llamado tejido adiposo multilocular. Es importante conocer estas características para poder nosotros distinguir cuáles son las células adiposas. Entonces vamos a observar que una célula adiposa se caracteriza por primero el tamaño. Son células grandes que miden de 50 hasta 150 micras. Segunda característica, citoplasma claro, citoplasma blanco, por la presencia de vacuola de grasa. Tercera diferencia, su núcleo siempre está rechazado a la periferia. Entonces tenemos estas tres características importantes que me hacen diferenciar a la célula adiposa. Pero aparte de ello, tenemos que explicar nosotros que así como hay tejido adiposo blanco o unilocular, también hay tejido adiposo pardo o multilocular. El tejido adiposo pardo o multilocular se encuentra sobre todo en el feto o en los recién nacidos y también en los pacientes que presentan caquexia. Sin embargo, en el tejido conjuntivo adiposo blanco o unilocular lo encontramos sobre todo en la hipodermis y también lo encontramos en cantidad en las glándulas mamarias, en los glúteos, en las mujeres y también lo encontramos en la pared abdominal en los varones y también en algunas mujeres. El tejido adiposo pardo se encuentra, habíamos dicho, en el recién nacido, en los fetos y en los pacientes adultos que presentan caquexia. Caquexia significa una persona que no se alimenta durante días o semanas. Cuando
Nosotros nos alimentamos, ingerimos con ello la glucosa. La glucosa nos sirve a nosotros de energía. La glucosa que circula por la sangre a través de la circulación sanguínea total, y esta glucosa es aprovechada por todas nuestras células para obtener energía. Sin embargo, cuando una persona no se alimenta, no tiene la glucosa que está circulando y lógicamente va a tratar de sacar glucosa de los depósitos de glucosa, como es por ejemplo en el hígado y también en el músculo, en donde se encuentran depositados como glucógeno. Entonces este glucógeno prácticamente pasa a convertirse en glucosa. Luego vamos a observar que el paciente que sigue sin ingerir alimentos, ¿de dónde va a sacar glucosa? Y lógicamente este paciente saca glucosa del tejido adiposo. Entonces el tejido adiposo es el que va a convertirse en glucosa. Los lípidos se convierten en glucosa. La grasa se convierte en glucosa para dar energía. Pero como este paciente no se alimenta, entonces ese paciente pierde prácticamente su grasa corporal, quedándole solamente músculos, ¿no? Y otros órganos. Entonces, cuando este paciente continúa sin probar alimentos, ya se acabó el depósito de lípidos que fue convertido en glucosa. Ahora esta glucosa va a provenir de las proteínas. Y como sabemos, la masa muscular tiene gran cantidad de proteínas. Y al convertirse estas proteínas en glucosa, entonces esta masa muscular se hipotrofia o se atrofia, quedando una persona bien adelgazada, a lo que le llamamos nosotros un paciente caquético. Entonces, esta grasa parda se encuentra en el espacio interescapular. Muy bien, entonces ya reconocemos nosotros nuestro tejido adiposo unilocular o blanco o común, y sabemos también que hay otro tipo de tejido adiposo multilocular o pardo. Vamos a observar acá a mayor aumento, y lo que nos llama la atención también son las células adiposas, en cantidad, gran cantidad de células adiposas. Y estas células adiposas, ya sabemos las características, miden de 50 hasta 150 micras, tienen un citoplasma blanco, claro, por la presencia de vacuolas de grasa. Y el núcleo, lo observamos acá claramente, está rechazado a la periferia. Luego vamos a encontrar nosotros en esta zona gran cantidad de fibras colágenas. Aquí vemos, miren, fibras colágenas en cantidad, ¿no? Y si están en cantidad, entonces corresponde al tejido conjuntivo denso irregular. Tejido conjuntivo denso irregular. Porque vemos gran cantidad de fibras colágenas con sus fibroblastos. Acá dice, lógicamente, tejido conjuntivo laxo. Pero ustedes saben, teóricamente, que el tejido conjuntivo laxo lo encontramos en la dermis papilar o superficial. Y también ustedes saben que donde encontramos gran cantidad de tejido adiposo corresponde a la hipodermis. Y también saben que cerca de la hipodermis está el tejido conjuntivo denso irregular. Por lo tanto, todo este tejido es tejido conjuntivo denso irregular.
El laxo se encuentra más arriba, cerca a la epidermis. Bien, entonces estamos corroborando todo este tipo de tejido conjuntivo, las células adiposas con su característica, vemos también vasos sanguíneos, una vena, capilares, etc. Acá nosotros observamos un típico tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Porque encontramos gran cantidad de espacios, como les decía en una de las características, gran cantidad de sustancia fundamental, ¿no? Presentará pocas fibras colágenas, ¿no? En el laxo ya saben ustedes que como hay pocas fibras colágenas, también hay pocos elementos celulares, pocos fibroblastos. Vamos a observar acá algunas células, ¿no?, que tienen prolongaciones citoplasmáticas, que corresponden a las células del tejido embrionario, mucoide en este caso. Luego vamos a ver la siguiente lámina que corresponde al cordón umbilical. Acá lo que nos va a llamar la atención inmediatamente son tres estructuras redondeadas, grandes, que corresponden a vasos sanguíneos. Vamos a reconocer dos arterias y una vena. Y entre arteria y arteria, o entre arteria y vena, vamos a reconocer nosotros gran cantidad de células que presentan prolongaciones citoplasmáticas y que se unen entre sí formando una trama de mucina. A todo ese tejido que presenta ese conjunto de células se le denomina gelatina de Wharton. Y esto corresponde al tejido conectivo mucoide. Vemos acá esta lámina de un corte transversal del cordón umbilical. Como les decía, nos llama la atención estas tres grandes estructuras redondeadas denominadas vasos sanguíneos. Entonces decimos, acá nos encontramos con una arteria y otra arteria, o sea, dos arterias y una vena. Pero tenemos nosotros que explicar por qué esto es arteria y por qué es vena. Entonces decimos que esto es una arteria en primer lugar porque la túnica media es gruesa. Sin embargo, la túnica media de la vena es delgada. En segundo lugar, la otra característica que hacen que nosotros reconozcamos que es una arteria es la luz. La luz de la arteria es pequeña, sin embargo la luz de la vena es grande. Tercera diferencia es la disposición de sus bordes internos de la arteria. Por ejemplo, este es el borde interno y se disponen en forma irregular. Y sin embargo, la vena, sus bordes internos son regulares. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una arteria y una vena. Ahora, entre arteria y arteria o entre arteria y vena, nosotros vamos a encontrar gran cantidad de células que tienen gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas. Aquí no la vemos las prolongaciones, pero sí tenemos conocimiento teóricamente que aquí nos encontramos con gran cantidad de células que tienen prolongaciones citoplasmáticas, que en conjunto, como se unen entre sí, en conjunto forman el tejido conectivo mucoide. Tejido conectivo mucoide, llamado también gelatina de Wharton. Acá observamos nosotros el tejido conectivo mucoide y observamos sobre todo las características que tienen estas células. Por ejemplo, vemos acá nosotros una célula, acá vemos el núcleo, una prolongación citoplasmática hacia arriba,
otra hacia el lado izquierdo y otra prolongación hacia abajo. Entonces decimos que estamos observando una célula que tiene gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas y esta célula corresponde al tejido conectivo mucoide. Estas células, gracias a sus prolongaciones, se juntan y se ven con otras células y forman tramas de mucina, porque contiene acá el moco. Y debido a esa consistencia gelatinosa, ¿no?, de la zona mucoide, ¿no?, entonces se le llama gelatina de Wharton. También podemos encontrar algunas fibras colágenas, y si encontramos fibras colágenas, entonces también buscamos y encontramos fibroblastos. Los fibroblastos, como sabemos, son de forma fusiforme, no tienen prolongaciones citoplasmáticas. Acá mayor aumento, como vemos acá, los fibroblastos, y acá vemos una típica célula con prolongaciones citoplasmáticas. Todo esto tejido conectivo mucoide. Acá mayor aumento, otra vez a 400X, las células del cordón umbilical que se unen, ¿no?, formando mallas o tramas de mucina. Luego tenemos acá otra lámina, ya la última lámina de las tres que me toca explicar, porque en las siguientes va a continuar la doctora Arizola. Corresponde al embrión o mascarilla fetal. Y vamos a observar el tejido conectivo mesenquimal o mesenquimatoso. Lo que vamos a observar nosotros acá y buscar son dos formaciones redondeadas, óseas o cartilaginosas. Y entre esas formaciones óseas o cartilaginosas vamos nosotros a encontrar células de forma estrellada que tienen prolongaciones citoplasmáticas finas y que también se van a unir entre ellas, formando en conjunto el tejido conectivo mesenquimal o mesenquimatoso. Observamos acá el esqueleto de un embrión, las somitas que van a dar lugar a lo que es la columna vertebral, acá el cordón umbilical, acá el mesencéfalo. Luego vamos a ver acá tabique nasal y acá vemos las formaciones óseas o cartilaginosas y entre ambas formaciones óseas gran cantidad de células de forma estrellada que se unen entre sí formando el tejido conectivo mesenquimal o mesenquimatoso. Acá vemos ya mediano aumento. Ustedes observan las células mesenquimatosas o mesenquimales formando en conjunto el tejido conectivo mesenquimal. Acá mayor aumento, vemos aquí las células con prolongaciones citoplasmáticas, todas células mesenquimatosas, que en conjunto forman tejido mesenquimal. Bueno, ya hemos concluido con lo que es las tres primeras láminas, ¿no?, de tejido conectivo mucoide. Doctora, para que continúe entonces con las otras tres láminas y después nos harán las preguntas pertinentes que tengan dudas ustedes. Doctora, ¿puede continuar? Sí, doctor, gracias. Ya bien. Bien, entonces vamos a continuar con la exposición de las láminas. En esta oportunidad nos toca reconocer las fibras elásticas. Tenemos una muestra de corte transversal de arteria aorta con una coloración de Verhoeven. El doctor ya le ha hecho la explicación cuando estuvo en cordón umbilical de las características de la arteria, inclusive le hizo la comparación con la vena. Entonces, para recordar nada más, aquí tenemos la luz de la arteria. Acuérdense que esta arteria es una muestra tubular que está compuesta por tres capas. La primera capa, que es la más interna, que corresponde a la capa íntima,
ya que posee su endotelio, es una capa muy delgada. Luego vamos a tener esta capa que es de mayor calibre, mayor grosor, que corresponde a la capa media, que es donde nosotros vamos a observar esta vez para reconocer las fibras elásticas. Y por último, una capa más externa que corresponde a la capa adventicia. ¿Ya? Esta capa adventicia en este corte de vista panorámica no la observamos, pero debería estar más o menos por donde está señalando mi puntero. Entonces nosotros vamos a observar, esta es una coloración nueva donde nos permite ver las fibras elásticas de un color oscuro. Si nosotros hacemos el seguimiento de esta fibra elástica, vemos que tiene una forma ondulada o también le podemos llamar ensortijada. ¿Ya? Si nosotros vemos esta característica de la fibra elástica de estar ensortijada. Entonces, estas características le van a dar a mi arteria que tenga una propiedad de dilatarse, ¿ya? O de hacer vasoconstricción. Esta característica se la va a dar estas fibras elásticas. Si ustedes observan, aquí hay un puntero donde dice adventicia que señala esta zona de aquí. Esto de aquí, por favor, no lo tomen en cuenta, ¿ya? No lo dibujen, porque si ustedes vieron cuando les expliqué la lámina anterior, la adventicia era la capa más externa, la capa que seguía a la capa media de mi arteria. Por lo tanto, aquí no podemos ver yo esa capa adventicia, ¿ya? Esto está equivocado. Así que por favor lo corrigen o no lo dibujan, no lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, esta parte de esta arteria es bien fácil porque solamente el objetivo es reconocer estas fibras largas que tienen esa forma ondulante, ¿ya? Coloración de Verov. Luego nosotros vamos a observar la siguiente lámina, que es un corte de vaso, donde nos va a permitir observar estas fibras reticulares con una coloración especial, también la coloración de nitrato de plata o de Wilder, que nos permite observar estas fibras reticulares. Nosotros nos acordamos cuando vimos órganos linfoides, habíamos visto que el vaso contiene una capa fibrosa, ¿no? Que rodea este órgano que corresponde a la cápsula. Después vamos a poder ver estas fibras reticulares, no la vemos bien aquí. Aquí tenemos con mayor claridad esa cápsula fibrosa, algunos corpúsculos de Malpighi, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos a ver varios linfocitos, ¿no? Es un órgano linfoide, acuérdense, el vaso. Entonces, el linfocito tenemos que una característica de ser redondeado, aproximadamente mide unas 8 micras, que tiene un tamaño muy similar a un glóbulo rojo. Estos linfocitos tienen la característica de poseer poco o escaso citoplasma. Por lo tanto, nosotros la vamos a observar de manera redondeada. En esta lámina de aquí me permite ver con mayor claridad esas características que yo les estoy describiendo. Y podemos observar, miren aquí, estas zonas con abundantes linfocitos, ¿no? Estos linfocitos que están agrupados, también los puedo observar aquí. Miren, esos linfocitos son de forma redondeada y con núcleo bien basófilo y su relación nucleocitoplasma aumentada. Cuando nosotros queremos hacer el reconocimiento de las fibras reticulares, nosotros vamos a ubicarnos aquí, que nos permite ver con mayor claridad. Estas fibras reticulares tienen una particularidad, que estas fibras se van a unir unas con otras, se entrelazan y van a formar redes. Esta apariencia de su unión unas con otras es que le da el nombre de fibras reticulares, ¿no? Si ustedes siguen, es como una red. Miren, acá hay una fibra,
se une con esta de aquí, esta se une con la de acá y se entrelazan de tal manera que forman redes. Entonces, si nosotros vemos esas mismas características, como están aquí formando redes, los linfocitos rodeándolos, recordemos que es un órgano linfoide, igual acá, ¿no? Nos permite, mira, acá hay una fibra reticular, se une de acá, esta se va por acá y van formando esta especie de mallas o de redes. Entonces, esta lámina nos permite reconocer estas fibras reticulares en qué órgano, vaso, ¿verdad? Con una coloración especial de nitrato de plata. Luego nosotros vamos a poder identificar también fibras colágenas en una muestra de glándula mamaria. Ya las fibras colágenas nosotros las hemos podido ir reconociendo en pulpejo de dedo, por ejemplo, ¿no? El día de hoy también los han estado observando y vamos a tener que esta glándula mamaria tiene también una coloración especial, que es la coloración de Mayo. Si nosotros vemos y observamos, también podemos reconocer esta estructura que está acá, que ya el doctor Chacaltana también les hizo una descripción cuando estaba en pulpejo de dedo, que es el tejido adiposo, ¿no? O tejido celular subcutáneo, donde está caracterizado por estas células adiposas que son de citoplasma claro, ¿ya? Y que su núcleo es basófilo planado y siempre está rechazado hacia la periferia. Entonces, este tejido adiposo también se le conoce como imagen negativa de grasa. ¿Y dónde lo ubicamos nosotros en pulpejo de dedo? En la capa del hipodermis, ¿no? En la hipodermis hay bastante tejido celular subcutáneo en el pulpejo de dedo. Entonces, nosotros estamos también reconociendo estas estructuras de citoplasma claro, basófilos, su núcleo aplanado, rechazado hacia la periferia. Luego vemos estas estructuras de aquí que corresponden a las glándulas mamarias y que tienen una característica que son rodeadas por haces gruesas de fibras colágenas, ¿no? Esas mismas fibras colágenas que la hemos visto en la dermis del pulpejo de dedo, ¿no? Aquí la estamos viendo como estas son bandas gruesas de tejido colágeno que rodean a mi glándula mamaria y es la que le va a dar esa firmeza a la mama. Entonces nosotros ya estamos viendo otro tipo de coloración. Esta es una imagen panorámica donde nos permiten reconocer estas estructuras ya descritas. Luego nosotros tenemos ya con una imagen a 40, donde me permite ver esta coloración de Mallory, ver mis haces, ya, mis haces de fibras colágenas de coloración azulada. Ya nos estamos dando cuenta que son gruesas, miren, a mayor aumento, son gruesas, miren estas fibras colágenas, están gruesas, ¿ya? Acuérdense que siempre están rodeando a mi glándula mamaria. Entonces, nosotros hemos podido observar en esta práctica del día de hoy 3 coloraciones distintas, ¿no? La de Beroff, que es en órgano peria para identificar fibras elásticas, la coloración de nitrato de plata o de Wilder, que es para reconocer mis fibras reticulares en el órgano de vaso, y mi coloración de Mallory, que me permite reconocer las fibras colágenas en mi órgano de mama. Entonces, nosotros estamos reconociendo ya estas distintas coloraciones que en el transcurso de esta práctica hasta el día de hoy, si no me equivoco, estamos viendo 4 coloraciones distintas que son distintas a la hematocilina eosina, ¿no? Hemos visto
la coloración de Papa Nicolau para ver el frotis cervicovaginal y estas 3 coloraciones que estamos viendo el día de hoy, ya que ya han sido descritas. Entonces ya nosotros podemos reconocer estas estructuras y tener en cuenta que puede venir en el examen qué tipo de coloración es, para que tengan en cuenta, ¿ya? Porque muchas veces cuando se les ha preguntado siempre lo han confundido y han respondido todo como hematocilina eosina. Si bien es cierto, en un inicio de la práctica se me indicó que la mayoría de coloraciones que nosotros observábamos de las muestras era hematocilina eosina, ¿no? Donde reconocemos las estructuras basófilas y acidófilas, ¿no? En este caso son 3 coloraciones nuevas que nos permitan reconocer con mayor claridad estas estructuras. Pero si fueran teñidas con hematocilina eosina, también me las permitiría reconocer. ¿Ya? No es que sea exclusivo, necesario este tipo de coloración para poder reconocer estas estructuras, ¿ya? Sino que se les muestra también estas coloraciones nuevas.